y hagan una lectura de dónde viene, ¿no? O sea, en realidad es un lenguaje evolutivo de alto nivel que, como les contaba la clase pasada, surge como una mejora, como una versión mejorada de estos lenguajes que en aquella época, digamos, el lenguaje de bandera, por decirlo de alguna manera, el lenguaje uno de los más fuerte era el lenguaje C, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto que acá lo menciona, que era el proyecto de la realización de un sistema operativo, esta persona que era Van Rossum se enfocó como un proyecto un poquito paralelo al desarrollo de un lenguaje de alto nivel basado en este lenguaje de programación ABC, que era un lenguaje de programación, digamos, cuya premisa era la simplificación de la sintáctica, ¿no? Simplificación en cuanto a la lectura, en cuanto a la escritura, o sea, básicamente lo que procuraba era eso. De ahí, obviamente, nace el Python como un lenguaje que además digamos, de que cumple con estas características que son lenguajes de alto nivel, bla, 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 es un lenguaje, en principio, podríamos decir que es un lenguaje simple de interpretar, ¿sí? No es un lenguaje, de hecho, en la clase pasada con los chicos del sábado, justamente una de las pruebas que hicimos, de las verificaciones, era ver cómo, este lo voy a dejar acá por la duda para el intervalo, cómo un algoritmo, que era el de la votación, este que hicimos la semana pasada, cómo en C, cuántas líneas me ocupaba, y cuántas líneas me ocupaba en Python, y cuántas líneas me ocupaba en pseudocódigo. Y veíamos claramente que este algoritmo, por ejemplo acá, ocupaba como 20 líneas, ¿sí? Y esto básicamente es exactamente lo mismo que esto, y en este caso, fíjense, la simplificación ya visual del algoritmo, ¿no? Más allá de que después podemos discutir cuál es mejor, cuál es peor y lo que sea, sí podemos darle la derecha al Python, que es un lenguaje mucho más simple desde lo que es las restricciones sintácticas que nos impone para escribir, para interpretar un pseudocódigo, ¿sí? Yo desde esta PPT, la verdad es que después todo lo que está más adelante lo vamos a repasar, en algún momento lo vamos a cruzar, por eso yo lo que quisiera quizá es saltear algunas cosas puntuales y después directamente ir a la PPT de variables, tipo de operadores, tipo de datos, para que ustedes puedan empezar también a trabajar sobre la guía, ¿sí? Por lo menos a tirar algunas líneas de código. O que nosotros hoy podamos hacer algún algoritmo acá en clase, que por lo menos lo hagamos en pseudocódigo y que ustedes se lleven de trabajo hacer ese pseudocódigo, la interpretación en Python, ¿sí? Por lo menos de ejercicios simples, ejercicio 1, 2, 3, 5, 6, 7, hasta el 10 de la guía, quizás podemos hoy dejar herramientas como para que ustedes empiecen a trabajar. El concepto de palabra clave, no sé si lo había dicho con ustedes esto, ¿sí o no? ¿Me ayudan? O a ver si se me confunden. Sí, había hablado sobre las palabras clave, que Sí, no sí. podíamos darlo. Tenía. Lo vimos. Y después esto, que ahora lo vamos a ver más adelante cuando hablemos específicamente de la creación de variables, el uso de sangría, y habíamos hablado que la sangría era básicamente esto que se ve acá, que sería como la tabulación hacia adentro. Déjenme la tabulación hacia adentro, ¿sí? Del código, ¿no? En este caso, para tener tabulación, tengo que tener una estructura, porque si no, ahora, digamos, no tiene mucho sentido, no lo van a ver muy claro, pero van a ver que esto, cuando nosotros ven, acá hay una tabulación que es la que se llama sangría, que en la mayoría de los casos se define como de 4 espacios, ¿sí? Después vamos a ver qué representa la tabulación o la sangría en cada estructura, ¿sí? Avancemos, sangría, el tema de sangría, el ejemplito, más sangría, más ejemplito. El tema de los comentarios lo vimos, esto lo vimos también. ¿Sí o no? Sí, ¿no? El tema de los comentarios, que es súper importante esto. Colocar comentarios del tipo así. Cuando quiero acá decir,
cuando quiero poner mucho texto, comilla, comilla, y pongo este ejemplo, perdón, 3 comillas, este ejemplo se utilizó para mostrar la sangría. Bien, ok. Y ven que acá cerramos y esto se habilita. Y después el tema del cardinal, si ustedes quieren una línea, la quieren comentar, esa línea la saltean, ¿sí? Sigamos, variable en Python, ahora lo vamos a ver, las variables, asignación, variables. Bueno, todas estas cosas después las vamos a ver ahora inmediatamente, que son, justamente vamos a empezar con variables y tipos de datos. Acá lo único que hace referencia con los literales son básicamente los nombres que yo le coloco a las variables, y acá lo que dice es cómo utilizar un literal carácter, cómo utilizar un literal booleano, cómo utilizar un literal de otro tipo. Ahora vamos a ver específicamente qué es booleano, qué es carácter, qué es entero y qué es esto. No más allá que ya de alguna manera ustedes pueden interpretar que son tipos de datos. Y lo mismo acá, cuando habla de tipo de datos complejos, también lo vamos a ver más adelante, más al final de este cuatrimestre, que los tipos de datos complejos, lo vamos a ver ahora inmediatamente, digamos, por lo menos el concepto, después salteamos el tema, sí lo metemos de lleno al final del cuatrimestre, pero los tipos de datos complejos van a ser esos tipos de datos que, a diferencia de un valor, puedo guardar una lista de valores, ¿sí? Así que nada, no quiero que nos metamos mucho en esto, y básicamente es esto. Vamos, si les parece, a entrar directamente ahora en el tema del día de hoy, que sería justamente los tipos de datos y las variables, ¿sí? Entonces, dígame si estamos bien o son y media, estamos bien, ¿no? ¿Sí? Sí, estamos bien. Las variables, básicamente, es ese espacio, como habíamos explicado en el pizarrón. Me voy a ayudar con el Excel para explicar eso, ¿sí? Es ese espacio en memoria, ¿no?, que nosotros tenemos cuando asignamos o definimos una variable. Cuando lo usamos en algún lenguaje declarativo, como es el caso, y explícito, como es el caso del C, nosotros ponemos int, edad, usando este ejemplo del tema de la edad, de la votación, sí o no, y esto lo que representa para los lenguajes, ¿sí?, es una especie de, vamos a poner de una manera gráfica, ¿no?, de que un espacio de memoria, que en este caso, por las características que es una variable, va a tener la posibilidad de ser lectura y escritura, ¿sí?, esta área de memoria. Supongamos que esta es el área de memoria, lo representamos con esta nubecita, 110101, qué sé yo, cualquier cosa. Esto, si yo acá tengo otra variable que sea, supongamos, vamos a poner algo cortito, o vamos a poner como el mismo que usamos en el ejemplo, nacionalidad. Son las dos variables, y no era int, sino que era, en este caso era char. Me estoy adelantando un poquitito, nacionalidad, y que la nacionalidad era un char. Esperen que le engancho la mano al teclado, porque cada vez que cambio de compu se me hace lío. Nacionalidad de, no sé, de 2, habíamos dicho AR, qué sé yo. Esta variable también se graba, supongamos, en una dirección de memoria contigua. Vamos a ponerle, en lugar de 101, vamos a poner una cosa así más o menos van cazando como es la idea. Esta es la 100 y a esta le voy a poner en la 102, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general cada tipo de dato, cada variable, tiene un espacio en memoria, ¿sí? Entonces, si la variable entera que guarda un número, ¿no?, yo necesito 2 bytes para guardar número, la siguiente variable mínimamente la voy a colocar en la dirección, supongamos, más 2, ¿sí? Esto es representativo, ¿no? No es literal, no lo tomen literal, ¿sí? O sea, le voy a poner 2 bytes por encima, por detrás, por el costado, pero 2 bytes, porque mínimamente esto sé que va a ocupar 2 bytes de memoria, ¿no? Entonces, después cuando yo acá coloco un 44, cuando lo cargo efectivamente, esta área de memoria es un área de memoria de lectura-escritura, va a permitirme
almacenar el 44. Y si en una línea de abajo de código yo acá pongo edad igual a 55, lo que va a pasar es que esta, como es un área de lectura, escritura, en realidad, obviamente, el compilador, el lenguaje de alto nivel, me permite yo poder hacer referencia mediante un nombre, pero internamente lo que hace esta variable es tener como mapeada esta dirección y sabe que todo lo que pase acá, en edad, pasa acá, en esta dirección de memoria. Entonces, cuando pone un 55, lo primero que verifica el lenguaje es ver si el área de memoria es lectura-escritura, si es una variable, así es, y después lo que ocurre es que viene acá y pisa 55. Por eso cuando yo pongo edad 55, edad 65, esto también no va a pasar en matemática, pero en el compilador, como para que vean que no es un plato volador, y pongo estos tres, o sea, defino la variable edad, la asigno 44, después le piso con 55, después la piso con 65, después la piso con 78, ¿cuánto termina valiendo edad? ¿Las tres cosas, las cuatro cosas o la última cosa? La última. La última, exactamente, exactamente, la última cosa, ¿sí? Y acá podemos hacer ese mismo ejemplo, ponemos edad y ponemos 77, y después le pongo otro número, y después le pongo otro número, y después por acá abajo hago la edad, y esto me debería mostrar 72 ahí arriba, más allá de lo que después el algoritmo haga, ¿sí? Acá está el 72, ¿ven? ¿Sí? Porque muestra lo último que pisa, ¿sí? Es un área de lectura. Y después habíamos visto, creo, que, bueno, obviamente acá, en este caso, acá pondría AR, o pondría otro tipo de letra, ¿no? En caso de que sean colombiano, CO, uruguayo, UI, qué sé yo, cualquier cosa. Pero es un ejemplo, lo que quiero gráficamente, digo, si yo tuviese el pizarrón, les dibujaría esto y les diría que nada, que cada variable que definan, imagínense como que ocurre algo en memoria y ese espacio se lo asigna, se lo reserva a esa variable, ¿sí? No está tan diferente a lo que en matemática ocurre, porque en matemática, cuando hacemos ecuaciones, y no me quiero meter en temas de los cuales no toco, pero cuando yo decía x igual a 1, básicamente lo que yo estaba diciendo es que a x le asignaba el valor 1, x valía 1, ¿no? Entonces, acá no es tan diferente, sí, obviamente la variable, lo vamos a ver ahora inmediato, tiene un tipo de dato asignado o un tipo de dato implícito, o sea, que es decir, que en función al número que yo le pongo, interpreta qué es lo que voy a guardar, si números o letras, ¿no? Por ahora, vamos ahí y vamos a ver si acá pasamos rápido, porque quizás lo que diga son muchos ejemplos y algunas reglas, ¿sí? Dígame si ven chiquito, yo trato de hacer lo posible para que se vea lo más grande que se pueda. Entonces, algunas reglas, nada, o sea, lo mismo, reglas para Python, y acá nos vamos al Python estrictamente, pero reglas para Python, que tiene el tema de la distinción de mayúscula y minúscula, o sea, yo no puedo poner edad con mayúscula y después querer usar la minúscula y viceversa. Y después reglas generales, ¿no? Que tiene que tener letra, que no tiene, digamos, si vas a poner guiones bajo, si vas a, digamos, no podés dejar espacio, cosas, digamos, cosas extrañas. Y llamemos cosas extrañas, poner una arroba, ponerle un carácter especial, no puede empezar con un número la variable, es decir, yo no puedo a esto de acá decirle 1 edad, ¿sí? Ven que inclusive ya el toque acá me lo marca, me está diciendo, che, mirá, te estás por equivocar, pero claro, acá estamos en el Python, si yo, no sé, me voy a otro lenguaje, capaz que no me avisa que me estoy por equivocar, pero eso para que lo tengan en consideración. Y nada, después acá podemos encontrar las definiciones teóricas, que es una ubicación con un nombre utilizada para almacenar datos, memoria, bla, 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 que es concretamente esto que yo se les expliqué acá de una manera muy quizá burda, pero efectiva, ¿no? Yo creo que esto lo van a entender. Entonces, se puede pensar la variable como una bolsa para guardar libros, y los libros se pueden reemplazar. Este ejemplito que está acá es esto que hicimos nosotros acá, de pisar, 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 y ir viendo cómo se van reemplazando los valores de la variable, ¿no? Y la palabra misma te dice, ¿no? Va variando.
justamente, a diferencia de las constantes, que nosotros lo hablamos, creo que el miércoles pasado, y si no lo hablamos, lo hablé el sábado, que la constante, el Python no tiene constante como concepto, hay como que un poco emularlo, o sea, hay como que hacer que se parezca a una constante, pero otros lenguajes sí lo tienen, y la constante lo que tiene es que el área de memoria es un área de solo lectura. ¿Qué significaría esto? Que si yo pongo 77 y abajo le pongo 72, daría error porque me diría, che, mira, esta variable... Dale. Avísenme porque se me cruzan todos los cables, ¿sí? Esto estamos, acá, forma, y acá lo que quiero que tomen de esta PPT es, digo, no voy a agregar mucho más que lo que acabamos de hablar, simplemente lo que quiero que vean es todas las formas que se pueden hacer desde el Python la escritura de una asignación, en este caso múltiple, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si quiero hacer que estas tres variables en una sola línea, hacerlo, puedo hacer esta va con esta, este va con esto y este va con esto, ¿sí? Y chau, y no pasa nada. O sea, yo acá podría poner edad 1, edad A, edad B y edad C. Sí, digo bien, y edad C, a ver, llegando a este ejemplo, lo hacemos así, lo reescribimos. Sería así, 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 y esto sería así, así y así, suponete, ¿no? Entonces más o menos quedaría así, exactamente. Y esto, en principio, claro, ahora la variable edad, acá ya no existe más, lo que estaría quizás pasando es que me tendría que mostrar la última, que es la variable edad C, porque las otras dos son dos variables distintas. Entonces, fíjense, en este caso, me da bronca que no puedo agrandar esto. ¿Podrá agrandarlo un poco? Porque no se ve Sí, mucho. te juro que estoy viendo cómo puedo hacer para agrandarlo. Pero no puedo. No sé si tengo la lupa, che. Si no, hago así, mira. En total, estos ejemplos los podemos verificar también acá. No hace falta hacerlo. Después de última, el PyChart. Uno desde el celular lo puede agrandar si quiere con el dedo. Puede hacer zoom. Sí, no, ahora lo que hacemos es para estos casos, para estos ejemplos, lo hacemos desde acá. No, total, no pasa nada. Déjame... Hacemos desde acá, no pasa nada. ¿Sí? Lo ejecutamos desde el compilador online y es lo mismo, ¿sí? Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, ahí sí se ve bien. Bueno, después ahora me fijo qué tengo que hacer para que esto, para poder agrandarlo, pero tiene que haber algún truquito de jugar con las teclas y lo agrandamos. Bueno, volvemos acá. Lo mismo para esto, ¿no? En este caso hace una asignación de 3 valores. Esta sí se usa bastante cuando a veces quiero asignar 3 variables al valor 1, porque las 3 las quiero inicializar en 1, entonces sería una buena forma de simplificar la forma de inicializar. Pero en todos los casos no estamos inventando ningún concepto nuevo, sino que estamos viendo formas un poquito más pro de poder definir una variable, o muchas, ¿no? Si quiero hacer esto, justamente tengo esta posibilidad de no hacer 3 renglones, sino en un solo renglón, simplificar y poner, por ejemplo, bueno, ahora justo esto acá, y poner, sería, ¿cómo sería este ejemplo? A ver, para hacer una analogía, claro, todas con valor 1, puedo poner i, j, todas a 1, ¿sí? Entonces después cuando quiero ver print de i y print de j, lo voy a sacar total después de última, lo rescato del otro, ¿sí? Bueno, acá, para que hay uno que quiere entrar. Hay uno que quiere entrar acá. Me quedé acá. Acá me quedé. Claro, yo tendría que haber puesto así lo tenía que haber puesto. ¿Sí? Así. ¿Sí? Entonces ahí vemos justamente esa asignación en donde a todos en la misma línea le asigno el mismo valor, ¿sí? Y j valen lo mismo, que vale 1. ¿Sí?
Pero son truquitos. Esto mismo yo lo podía haber escrito I igual a 1, J igual a 1. Y hubiese estado, digamos, bien también, ¿no? A veces, cuando uno tira estos trucos o estas magias, tiene que estar lo suficientemente ya canchero como para después que no se confunda, ¿no? A veces yo prefiero, por lo menos en esta etapa inicial, hacerlo así y después cuando uno está más canchero, empiezo a tirar estas cositas. Vayamos acá, a ver si hay algo más importante. Asignación de variables, declarar y asignar. Esto ya lo vimos, es más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Más o menos esto lo podemos ver más adelante. El tema de las constantes, ya se los mencioné, igual lo vamos a ver más adelante, porque para esto hay que armar lo que se llama como una especie de librería. Todavía nosotros no hicimos esto, pero como les decía antes, el concepto de variable, de constante, no existe en el lenguaje sí en un montón de otros, y lo que hacemos en Python es como emularlo, ¿sí? Y con una única, digamos, como para tener claro que estamos trabajando sobre una constante, porque no tengo forma de darme cuenta, como una buena práctica es escribirlo en mayúscula. Entonces, cuando lo trabajo en mayúscula, no significa que escribirlo en mayúscula ya implique que es una constante, pero es una práctica que se utiliza indicando que eso es como una especie de macro o de un valor que no va a cambiar. O sea, pi va a valer siempre lo mismo y gravity va a valer siempre lo mismo. ¿Sí? Más allá de que, como les digo, en este caso las dos son variables, pero se trabajan como constantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad se definen como si fuesen una burbuja separada y yo no las toco más. No las toco más. ¿Las podría tocar? Sí, las podría tocar. Entonces, si son variables. Por eso les digo que el concepto de constante acá se tiene como que emular, porque no es nativo del lenguaje, pero existe desde el punto de vista conceptual a nivel programación en muchos otros lenguajes. Esto ya lo habíamos visto en la PPT anterior, A ver, vamos a ver si hay algo más que sea interesante remarcar. De acá, quizá antes de empezar por esto, me gustaría hablar de esto. Y ahora, si quieren, después vuelvo para atrás. Porque en realidad, digo, las variables en sí mismas, lo que traen implícitamente o explícitamente es un tipo de dato, digamos, es acompañado por un tipo de dato, una variable. ¿Por qué digo implícitamente o explícitamente? Porque, digo, hay lenguajes o pseudolenguajes que no lo requieren. En el caso del Python, fíjense que yo acá hice la definición de la variable y ya la asignación, o como vamos a este ejemplo que se ve un poquito más grande, acá, ¿ven? Entonces, no requiero yo de explicarle al lenguaje con qué dato estoy trabajando, si con un número o con una letra. Ya al definirlo, interpreta que esta variable i va a ser entera, a diferencia de otros lenguajes donde yo tengo que decirle int, ¿sí? No es el caso, ¿sí? Int tal cosa. Y abajo tengo que decir i igual 1. Y si yo pongo una a, me daría error porque me dice, me definiste que es entera y ahora me estás queriendo poner una letra, ¿sí? Pero, digo, este lenguaje es un lenguaje que ya como es un lenguaje, como lo llama implícito, la definición de datos está implícita, cuando yo asigno el primer valor, ya entiende con qué va a manejar, digamos, qué valores va a manejar. Pero antes de, digamos, de seguir avanzando sobre el Python, yo lo que quisiera es antes hablar y explicar esto desde un concepto más abstracto, porque básicamente, digo, está bien, en Python tengo todas esas facilidades, pero un tipo de dato es esto que puse acá. Básicamente son los valores y operaciones, digamos, básicamente son los valores que, el dominio de valores que puede contener un atributo. Si estamos hablando de un entero, va a poder manejar números enteros entre tal y tal rango. Y si estoy hablando de un número, una variable
cuya primera asignación o cuya definición es de char, va a poder manejar otro dominio de valores, ¿sí? Y también las operaciones, porque una vez que yo defino el tipo de dato, lo que también estoy definiendo, además de los valores que puede contener esa variable edad, que son números, lo que estoy además restringiendo es qué tipo de operaciones puedo hacer, porque yo no voy a poder sumar edad más edad si edad tiene una letra, o capaz que sí, pero digamos, eso va a ser una característica del lenguaje. En realidad, las operaciones matemáticas naturales van a poder ocurrir entre variables de tipo entera. Entonces, cuando yo defino un tipo de dato, además de definirle el tipo de dato y qué valores va a tener, lo que estoy diciendo es qué cosas puedo hacer con esa variable de tipo de dato entera, qué operaciones puedo hacer con ese tipo de dato entero. Y acá, por eso, conceptualmente, si nos vamos al concepto puro, después nos metemos en el Python, capaz que el Python te hace algunas trampitas porque te deja quizá inclusive sumar caracteres y después vamos a ver qué hace. Si lo suma matemáticamente, que no lo va a hacer, pero sí te los deja sumar y hace algo con esos caracteres. Pero básicamente, si yo me abstraigo del lenguaje en sí mismo, digo, bueno, los enteros, los reales, los caracteres y los lógicos. Estos serían los 4 grupos de tipo de datos que podemos llegar a manejar conceptualmente en los lenguajes de programación. Después nos vamos al C y acá en enteros tenés int, small int, teen int, long int, todos los tipos de diferentes tipos de int. O sea, ¿por qué? Porque el lenguaje hace como esa apertura y a cada tipo de int, el entero puro va de 0 a 32.000 y pico. El teen int creo que iba, o el small int, ahora me estoy olvidando, iba de 0 a 256, creo. El teen int creo que manejaba 0 y 1, creo. Después tenés el long int que te manejaba, claro, un rango más amplio de entero, pero en cada tipo de dato pasaba esto que dice la definición. Acotás el conjunto de valores que va a poder recibir la variable. Cuando le defino el tipo de dato, le estoy diciendo, lo estoy como encorsetando en qué tipo de cosas puede recibir. Una variable entera no va a poder recibir un carácter y una variable de carácter no va a poder recibir un número entero, naturalmente, ¿sí? Y acá un poco las operaciones que se pueden realizar sobre estos tipos de datos, ¿no? Sumar, restar, dividir, multiplicar, bla, 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 bla. Fíjense que acá los reales es lo mismo, los reales o float, ¿sí? O los que tienen coma, vamos a decirlo de esa manera, para los que no somos matemáticos y queremos hablar de una manera simple y entendible, los que vienen con coma, los lógicos, que son los verdaderos falsos, y los caracteres, que son, digamos, un carácter o una cadena. En algunos lugares te define el carácter como un tipo de dato y en algunos lugares te define además del carácter, la cadena de caracteres como algo separado. Pero en realidad la cadena de caracteres no es ni más ni menos que una colección de caracteres. Cuando yo pongo la palabra hola es una colección de la H, la O, la L, la A, de 4 caracteres, ¿sí? Y también fíjense que acá la operación dice suma carácter, ¿sí? Suma carácter porque en realidad hay una posibilidad, dependiendo del lenguaje, de que nosotros podamos sumar los caracteres, en donde obviamente, quizás, dependiendo del lenguaje, no me va a dar una operación matemática, sino que cuando sume A más B, me dé el resultado AB, los dos pegaditos, ¿sí? Que eso es lo que se conoce como concatenación. Entonces, las cadenas en Python, ¿sí? Vamos a empezar a definir una por una. Como decíamos, los strings son estas cadenas que tienen este formato, en donde la variable está igualada a un texto que no está representado, que está representado por más de un carácter, ¿sí? Básicamente es esto, un string. La forma de encorsetar, digamos, de definir que es un string, no es solamente colocando la palabra o la letra, sino que tengo que encomillarlo con doble o con triple, ¿sí? Digo, esto con triple, acá estamos poniéndolo bastante complejo, nos estamos enroscando. Esto sería lo más simple, ¿sí? Meterlo así. Y básicamente eso, en el momento que estoy haciendo esto, lo que está pasando son dos cosas. Se está asignando, se está definiendo el espacio en memoria, bla, 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 bla. Además, se está definiendo el tipo de dato y se está asignando el valor. Todo eso pasa todo junto, ¿sí? A diferencia del otro lenguaje que yo les decía, tenía que primero decirle que iba a ser un char de cuánto y después abajo iba a tener que asignarle un valor
y recién ahí iba a entender, iba a verificar si el tipo de dato permitía o no permitía poner ese tipo de caracteres o de números. ¿Se entiende hasta acá? Vamos. Vamos más veloz. El booleano, que es el tipo de dato que, a diferencia, en este caso, por ejemplo, el C sí lo tiene, recién lo vimos conceptualmente, y, perdón, el Python sí lo tiene y el C no lo tiene, ¿no? Entonces, en el Python hay que andar inventando algo como para emular, a lo mismo que, viste, las constantes, como que todos los lenguajes tienen el tire y el afloje, ¿no? En este caso, el Python tiene vamos a decirle la macro true o false, que la true vale, es equivalente a 1 y false es equivalente a 0. Pero cuando yo esté preguntando, por ejemplo, como pongo en este ejemplo, ¿no? Si 1 es igual a true, esto probablemente me dé true. Si 1 es igual a false, y esto probablemente me dé false. Si yo haga true más 4, esto probablemente me dé 5. Digo probablemente porque lo estoy haciendo todo de memoria, ahora lo podemos verificar. Y cuando yo haga false igual a 0, esto probablemente me dé igual a 10 más 10, esto probablemente me dé 10. ¿Sí? A ver si los tengo los ejemplitos acá a mano, si no, los escribimos, a ver si los tenemos a mano, déjenme ver. Podríamos ver si los tenemos acá. Los tengo acá, para que los tengo acá, para que los tengo acá, y si no los tengo acá, los tengo cerquita. Este ya lo vimos, acá tenemos esto, taca. Esto, no, acá. Tipo de dato. Estamos hablando del tipo de dato string, ¿no? El tipo de dato string, acá está, ¿sí? Entonces, supongamos, si es esto, como les decía, ven acá, esta es la forma en que vamos a usar solamente esta S. Total, el de abajo, el de la multilingüe, no me interesa. Y fíjense lo que yo les decía, ¿no? Si yo tuviese una variable B, una variable A, que acá tiene más texto, esto lo voy a probar acá. ¿Qué se imaginan que va a ser esto? Si esto es texto, ¿qué se imaginan que va a ser? ¿Ven? Lo que hace es como lo que en programación se llama concatenar. ¿Sí? Agarra una porción de código y la pega, la suma, no aritméticamente, no matemáticamente, la suma a la otra porción de código. Distinto es, aquí estamos, que acá vamos a ponerle num A, num B, que esto sea un 4, que esto sea un 7, y que acá yo haga num A, num B. ¿Sí? Entonces, sobre esto sí va a haber una operación matemática, aritmética, que en este caso ven es 11, porque en esta definición de la variable se interpretó implícitamente que es un tipo de dato entero, y a partir de ahí permitió que mediante el signo más, que también ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, los operadores, estos son operadores matemáticos, entre dos tipos de datos, entre dos variables de tipo entera, las resuelve de manera aritmética. Y cuando tengo un operador de suma entre dos variables de tipo carácter, lo interpreta como una concatenación. ¿Sí? Apréndanse la palabrita concatenación, no porque sea capricho mío, sino porque es una palabra que se utiliza mucho en programación cuando queremos justamente pegar, yo digo pegar para que se entiendan, dos porciones de código de manera contigua. La podemos complicar más si quieren y hacemos esto. Si yo quisiese acá, o haga a este.
Si esto dijimos que esto es carácter o número, ese. Carácter. Y A, Carácter. y si yo hago así, ¿qué se imaginan que va a pasar? Estamos mezclando pera con banana, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Entonces, nada, igual. Lo que habría que hacer es transformar a num A, transformarlo, castearlo. Otra palabra que se usa mucho, castearlo. Castearla a char, a string, para que yo pueda sumar esto, más esto, más esto. Y que acá ahora sí me haga, pum, explotó todo. ¿Por qué? Porque soy un cabeza, porque esto, ¿ves? Porque se me mezclan los lenguajes. Acá esto lo puedo hacer en otro lenguaje y acá no. Acá tendría que haber hecho esto. ¿Sí? Entonces, ¿ven qué hizo acá? Fíjense. T-string más texto 4. ¿Sí? Al 4 lo transforma en carácter para que pueda, para que lo pueda pegar, concatenar a dos cadenas de caracteres. Me podría pasar al revés. Si me quiero poner en complejo, y acá me meto en quilombo porque no lo probé, pero sé que esto conceptualmente funciona. Si yo tuviese un número que lo pongo así, ¿esto es un número o es texto? ¿Ustedes qué dicen? Texto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, lo mismo, si yo después acá quisiese sumarlo, tendría, creo que así era, que castearlo para que ese número me lo tome como número. Porque si no, digo, no importa lo que yo le ponga. Si yo le pongo un 1, pero lo pongo entrecomillado, lo asimila como texto. ¿Sí? Entonces, a ver si esto funciona. Chico, alguno me abrió el micrófono y me hace mucho ruido. ¿Te vio? ¿No te vio? Ahí va. Entonces, me perdí. Acá. ¿Ven? Ahora sumó a 12. 7 más 4 más 1. Pero este 1, para poder hacer la concatenación, tuve que hacer la inversa. También lo tuve que castear de char to entero. Y a este lo tuve que castear de entero to char. ¿Siguen? ¿Vamos bien? ¿O los mareo? Sí, sí, se entiende, profe. ¿Sí? Yo Mirá que ya me mareé. ¿Eh? Yo ya me mareé. ¿En dónde querés que volvamos a repasar? ¿Del principio? ¿Un poquito? ¿Del principio de acá? Sí. Bueno, escúchame. Vos tenés las variables, pueden guardar tipo de datos. Hasta ahí estamos, las variables tienen un tipo de datos, hasta ahí estamos de acuerdo. O sea, vos podés guardar texto o número. Vamos a simplificarlo. Después nos metemos en los lógicos, en los booleanos y todo eso. Pero vamos a lo más simple. Número o texto. ¿Sí? Pera o banana. ¿Sí? Entonces, vos no podés, el operador matemático más, cuando vos estás trabajando con números, si vos pones dos números, ¿qué te va a hacer de dos números? Una operación aritmética, te lo va a sumar. Ahora, si vos tenés dos variables de tipo texto, no te las puedes sumar, porque el texto, ¿cómo lo suma aritméticamente? No hay una suma aritmética del texto. Entonces, acá, en el Python, el operador más, cuando vos tenés dos textos, lo que te permite es lo que se llama concatenar. ¿Sí? Vamos a dejar este ejemplo, después si quieren se los dejo ahí se los voy a subir al coso. Concatenar. ¿Sí? Y acá hace suma aritmética. ¿Entendés? Si quería acá, para ser más explícito, pongo texto A, texto B,
Entonces, por ahí queda un poquito más claro. Sé que texto A lo puedo concatenar con texto B, pero si lo quiero concatenar con un número, no podría, porque no podés justamente mezclar pera con banana, no podés concatenar dos textos a un número entero. Para que lo pueda hacer, al número lo tengo que castear, transformar a texto. Para que esto acá, de manera, yo te lo pongo ahora de una manera gráfica, se transforme en esto. Se transforme en esto, en comilla, comilla, 7. Porque si no, si yo no lo transformo, es un 7. Y 7 es un número. Y número con texto no se puede matemáticamente, digamos, no se puede concatenar. Entonces la funcioncita str hace esa transformación de número a texto y ahí sí puedes concatenar A, B con el número A. Y del lado matemático, lo mismo, pero al revés. Vos podés sumar dos números, siempre y cuando sean números enteros, como el caso del 4 y el 7, pero si yo quiero sumarle texto número A, no puedo, porque no puedo sumar aritméticamente 4 más 7 más un 1 de carácter. Para que pueda pasar eso, tengo que castear al 1 y pasarlo a número entero. Entonces, cuando el 1, si querés mirarlo gráficamente, es como que cuando lo paso a carácter, le pongo comillas, y cuando lo paso entero, le saco las comillas. ¿Entendés? Entonces, cuando hago eso, en este caso, puedo trabajarlo de manera aritmética. Lo puedo sumar al 1S que está acá. Si queremos poner un número más absurdo, 111. Al 111 lo puedo sumar. Hasta que yo no lo casteo, no podría nunca concatenar 4 más 7 más 111 entero, porque el 111 entero es 112 carácter. Estamos mezclando pera con banana. ¿Entendés? Sí. Venga, acá te quedó 122. Este ejemplito, así después no lo pierdo. Déjame que lo pongo acá, así después se los paso todos juntos. Y le vamos a poner le hago así no lo pierdo el coso. Y yo para dejárselos, vamos a ponerle concatenación, suma, casteo. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar en términos de programación. Casteo, entonces, ¿qué es un casteo? Castear es transformar de un tipo de dato a otro, hacer como la transición, forzarla y de hacerlo de manera explícita. ¿Sí? Acá estoy de manera explícita diciéndote convertite en número, o en explícito diciéndote convertite en carácter. Yo después este ejemplito se lo subo al coso. Se lo subo así tal cual para que los que tuvieron una clase entiendan. ¿Sí? Por ahí es un ejemplo que el que viene dice que es una porquería que pusieron, pero en realidad el que más o menos me siguió entiende a qué estamos haciendo referencia. ¿Y concatenar? Concatenar es esto que hablamos recién. Sumar, pegar dos cadenas de texto. De hecho, no es algo que es propio del lenguaje. Vos, fíjate, te vas al coso, al Excel. Acá tenés hola. Acá tenés qué tal. Vos querés que acá una columna sea esto y esto. Creo, no sé si estoy inventando, que hay una que se llama mirá, ¿ves? Concatenate. ¿Qué es lo que hace? Texto A, punto y coma, texto B. No es algo de la programación esto que inventamos. Obviamente, la concatenación es un concepto que también lo van a encontrar en el Excel. ¿Sí? Por eso, digamos, el término está bueno que ustedes lo incorporen, porque se lo van a cruzar en cualquier lado. O sea, cuando vayan a Excel, cuando vayan a programar, cuando vayan a... ¿sí? Le van a decir, no, bueno, ahí hay que concatenar. Ustedes tienen que capturar qué le están diciendo. Lo que quieren que haga es que haga esto, ¿no? Que haga el merge de dos columnas. ¿Sí? De la misma manera,
Y siendo el mismo ejemplo, si yo tengo esto y esto, yo esto no lo puedo concatenar. Creo. ¿Sí? Porque en realidad cuando lo quiero concatenar, mira, lo interpreta como texto. Lo interpreta como texto en este caso, ¿no? Lo interpreta como texto, tuviste suerte, pero si lo hubiese interpretado como número, probablemente te hubiese dicho la fórmula, error, no podés concatenar dos números, porque los tomé como números. Si en este caso lo interpretó como texto, entonces los pegó el 7 y pegó el 2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sigo? Sí, por favor. Ahora Dale. sí ya entendí. Bien. Con el tema del true false, es esto que les decía, a ver si podemos evolucionar este mismo ejemplito, así dejamos en un mismo ejemplito todo. A ver el ejemplito que usa acá, así lo emulamos. True igual a 1. Igual acá nos estamos adelantando algunos casilleritos. Ustedes después me van a matar. ¿Sí? Y esto, a ver cómo lo hacemos de la misma manera, lo asigna a una variable. Vamos a hacer eso, lo vamos a poner acá, supongamos X. Y hace esto, ¿sí? Esto, si mis cálculos no fallan, lo que debería hacer es que X debería valer 1. ¿Por qué? Porque true, cuando algo es verdadero, es 1, y cuando algo falso, es 0. ¿Sí? Entonces, si 1, porque true, como digo, atrás del true se enmascara un 1. Si 1 es igual a 1, asigno el resultado de esta operación lógica y se lo pego a la X, X va a valer 1. Vamos a probar eso, porque por ahí estoy hablando pavada. Variables lógicas o también conocidas como booleanas. Y acá vamos a colocarle, por ejemplo, un print de X. En vivo puede fallar. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Bien. ¿Ven? Me devuelve true. ¿Sí? Porque esto igual a esto, toda la expresión es verdadera, a X le asigna verdadero, chau. Otra cosa que estaba mostrando el ejemplito es que atrás de esto, como les decía, se enmascara un 0 y un 1. Entonces yo podría decir resultado igual 10 más true. Estamos siendo rebuscados, ¿no? Lo que quiero que entiendan es cómo interpreta el true. Atrás del true entiende que hay un 1, porque al fin y al cabo true es 1 y false es 0. Y si esto funciona bien, debería devolverme, ¿qué imaginan? 11. 11, ¿no? Un 11. ¿Sí? ¿Ven? Y al revés, con el false. Y si yo ahora a esto le sumo false, debería quedar en 10. ¿Ven? Y fíjense esto que es importante, ¿no? Que también le da una pista. Si yo a esto lo pongo así, lo saco del color, ¿ven? Ya no lo interpreta como una expresión booleana. Si lo pongo así, lo interpreta. Ven el tema de que es sensitivo a mayúscula y minúscula. Entonces, ahí prestar atención, porque no es lo mismo poner true a poner true. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende lo que es una expresión booleana? Las expresiones booleanas son verdaderas, ¿sí?, o falsas. No hay otro camino, no hay grises. ¿Sí? Esto es un 1 y esto es un 0. Siempre. Prendido, apagado, ¿sí? On, off.
¿Seguimos? ¿Avanzamos? Después, si quieren, prueben estas porcioncitos de código y fíjense esto. ¿Por qué funciona? Porque 0 dividido 1, ¿qué da? Esto, matemáticamente. 0 dividido 1, 0. 0 más 1, 1. Esto es lo que daría resultado, ¿sí? Esto es verdadero, porque es falso. O sea, 0 es igual a 0, true. Esto es verdadero. Esto es verdadero, true. Es igual a 1, esto es verdadero. Este es el resultado, ¿no? Esta es la expresión que evalúo. Nada, después tienen acá estos ejemplitos, vayan jugando con estas cosas que vayan viendo en la PPT, o algunas de estas las van a encontrar en el recurso online, como para que ustedes puedan directamente probarlo desde ahí y de última retocar, ¿sí? Acá van a ver algunos ejemplitos, entonces pueden tirar, pero traten a ver, yo no los mando directamente a la página, porque en la página hay algunos ejemplos que por ahí, para el momento en el que estamos, complica más de lo que explican, ¿sí? Por ejemplo, esto que está acá, esto en realidad complica más de lo que explica, ¿sí? De lo que necesito que sepan en este momento, ¿sí? Porque acá lo que hace es, en este caso, hacer referencia al carácter 4 de la cadena S. Y en este punto no me importa esto. Después vamos a ver, cuando necesitemos, cómo podemos explorar una cadena de caracteres o cómo hacerle slicing, que es lo que se lo conoce en Python. Y también, como le digo, son particularidades del Python. Por ahí tengo en otro lenguaje y no tengo esta magia y tengo que ver cómo lo hago. Lo que es importante es que ustedes conceptualmente sepan qué es lo que tienen que hacer y después ver qué herramientas les da el lenguaje para poder hacerlo. Entonces, algunas cositas las van a tener acá, ¿sí? Pero, por ejemplo, todo esto Python, los set, las cadenas, yo no lo vamos a ver ahora porque lo vamos a ver después, más adelante, ¿sí? Los diccionarios, las listas, los arreglos, todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, algunos ejemplitos sí está bueno que lo tengan acá a mano, que los prueben, y otros, por eso yo digo, básense en la PPT, como para que, digamos, lo que yo quiero es que vayan viendo los de acá, ¿sí? Si alguno se anima, desde ya, no los voy a limitar, porque esto, el que quiere ir más allá, adelante. ¿Ven? Acá listas, tupla, diccionario, y todo esto hacen a los tipos de datos conocidos como complejos, ¿sí? Entonces, repasando, ¿qué tipo de datos tenemos qué grupo de tipo de datos tenemos en los lenguajes de programación en general? Tenemos tipo de datos simples o primitivos, también se los conoce con ese nombre, o tipo de datos complejos o, no me acuerdo la palabra, bueno, ya no primitivos, pero hay otra palabra más que lo pueden encontrar en las biografías que ahora no me viene a la cabeza, que son las listas, las tuplas, los conjuntos, los sets, los diccionarios. Todos estos cuatro los vamos a ver a fin del cuatrimestre o quizá de lleno el cuatrimestre que viene o el año que viene. Si el cuatrimestre que viene será el año que viene. Ahora, con que manejemos booleano, string, y acá me está faltando entero, no sé por qué no los puse, entero, con que manejemos esos tres grupos vamos a estar más que bien para hacer un montón de ejercicios que tenemos en la guía. O sea, estos cuatro grupos, con que manejemos estos cuatro grupos, vamos a estar más que bien para poder laburar y trabajar sobre la guía. En realidad me parece que se me traspapelaron porque acá están los números, ¿ven? Acá están. Pero no es nada raro, ¿sí? Eso básicamente es la asignación de los números a las variables. ¿Alguna consultita más de esto? Porque si no, básicamente ya salimos de acá y nos metemos justamente en los operadores, en los tipos de operadores, que ya algunos se los metí medio con la cuchara, porque les mostré la suma y les mostré el igual. Esos son operadores matemáticos u operadores relacionales que nos van a servir justamente para poder armar expresiones lógicas o para poder sumarizar o restar números o multiplicar. Si más o menos quedó claro el tema de los tipos de datos básicos, yo creo que podemos avanzar. Con que ustedes entiendan que hay enteros, reales,
lógicos y caracteres, los reales. Si quieren acá podemos retoquetear este ejemplo. Este de por acá, y es básicamente num real, y yo le pongo 10.5 y punto, y se acabó. Y ya lo interpreta como un tipo de dato real y no tiene mucha más vuelta que eso, ¿sí? Pero básicamente son los números que tienen coma. Entonces acá tengo un entero. Acá también. Acá tengo un real. También lo van a encontrar como float. Acá tenemos dentro de este cambalache de cosas. Acá en realidad tengo una expresión. En realidad booleana. Y acá tengo char, conocidos también como strings en otros lenguajes, string, ¿sí? De caracteres. ¿Sí? Este, y ahí vamos. Acá hicimos un casteo, una suma aritmética, más o menos ahí tiramos un mezcladito de cosas. Me parece que con esto estamos más que bien. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, sí. Lo dejo acá ya grabado, así después yo se lo subo al... Se lo subo a la carpeta esta de recursos, ¿sí? Se los voy a dejar acá después, chicos, por acá en la carpetita de recursos, acá, ¿sí? En la clase de hoy vamos a ver eso. Acá yo tengo algunos ejemplitos, fíjense, para que ustedes después, si quieren, jueguen. Quizá algunos tienen más de lo que nosotros necesitamos. Pero acá, en este ejemplo, bueno, es lo que vimos recién, es un mix. Después en esto que tienen acá, que yo les dejé en las carpetas, es para que ustedes, por ejemplo, vean distintas formas, ¿ves? De asignar acá con una doble comilla, acá lo asigna con una comilla, acá lo asigna con triple comilla, acá lo asigna con triple comilla simple. Entonces, a la larga, no estamos explicando nada nuevo, lo que estamos mostrando son algunas particularidades del lenguaje que nos permite hacer todas estas cosas, ¿sí? Pero digo, si nos vamos a otro lenguaje, quizá todas estas cuestiones mágicas no funcionen, o quizá haya una única forma de asignar texto que sea con comilla doble y punto, ¿sí? De hecho, este lenguaje nos deja hacer todas estas cosas, pero digo, ya nos vamos a otro lenguaje y te dice o comilla doble o nada, ¿sí? Y acá, quizá lo que podría, ahora este ejemplito lo vamos a utilizar para mostrar las salidas, ahora después lo voy a explicar esto del format. Lo mismo, ¿sí? O sea, después ustedes pueden ir probando las partecitas de este código e ir viendo qué es lo que hace. Este slicing yo lo voy a quitar ahora, porque justamente era lo que yo les decía, que no quería que nos compliquemos, que es cuando quiere tomar alguna porción. Básicamente lo que permite hacer sobre la cadena de caracteres es tomar alguna porción de las letras. O sea, si pongo así la palabra que tiene la palabra hola, y hago slicing y referenciando al primer carácter de la palabra hola, voy a hacer referencia a la letra H. Y si hago a la 1, a la O. Y si hago a la 2, a la L. Y si hago a la 3, hago a la A. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como slicing. También puedo agarrar negativo, es decir, del último, correte un lugar, del último, correte 2 lugares, del último, correte 3 lugares. En lugar de hacer referencia a la 0, 1, 2, 3, puedo decir de la última, movete 3 para la izquierda. O en algunos casos puedo
mostrar todo, que esto es equivalente a mostrar la palabra toda. Y acá algunos ejemplitos para pasar a mayúscula, pero nada, todas estas magias no quiero que las veamos porque no son parte de la programación inicial. Acá ya está utilizando algunas cosas de objeto, algunas funciones medio raras que no me gustaría que en este momento las veamos. De última, si las necesitamos más adelante, las vamos a ver, ¿sí? Después dejé otros ejemplitos más acá, uno para cada tipo de dato. A ver que me ubico acá, espere que me ubico acá, ¿sí? Entonces tenemos para las cadenas, algún ejemplito para que ustedes corran código con los enteros, algún ejemplito con los flotantes o los float, ¿sí? Algún ejemplito con los lógicos, que es un poco lo que vimos recién, algún ejemplito, que ahora esto lo vamos a ver, el tema de los operadores relacionales, ¿sí? Ahora lo vamos a ver esto. ¿Estamos bien o los estoy mareando? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos acá, vamos acá. Esperen que me voy a abrir esto acá, así, así, así. Y vamos a ir a entradas-salidas, ¿sí? Entradas-salidas, ya medio como que lo vimos de prepo, ¿sí? Pero básicamente es la lectura conceptual, hablemos en pseudocódigo, la lectura de datos y la escritura de datos, es decir, lo que sería leer en pseudocódigo o escribir, que en Python se traduce como un input o un print. Los prints ya se los estuve metiendo un poco a cucharazos para que ustedes vean los resultados de las cosas que estábamos, ¿cómo se dice? Que estábamos calculando para que se puedan ver en pantalla, pero justamente es dentro de lo que es un algoritmo, es lo que sería la escritura, digamos, la escritura, la salida por pantalla. Habíamos hablado que los algoritmos tienen entrada, proceso, salida. Entrada serían todas las lecturas, proceso sería algo que tiene que hacer, y las salidas serían las escrituras, ¿sí? Que en el caso del Python se interpreta como input, las entradas, y como print, las salidas. Vamos a verlo primero desde el punto de vista conceptual y después desde el punto de vista del Python, como esto que yo le decía, cómo se interpreta esta línea. Entonces, una entrada se representa con un leer y se representa a nivel diagrama de flujo de esta manera, ¿no? Esto sería un paralelogramo, creo, y una flechita que ingresa. Entonces, si hay una variable de entrada, vamos a ver que también, a nivel pseudocódigo, cuando yo digo A igual a B, lo que estoy haciendo es asignarle un valor a esa variable. Entonces, también para que nosotros interpretemos en el pseudocódigo, esa interpretación indica que lo que está a la izquierda se lo va a trasladar a la variable de la derecha. Esto también se los metí un poco a cucharazo recién, porque es básicamente lo que yo les decía cuando acá coloco result igual a 10, estoy haciendo exactamente esto, que es definir una variable y asignarle un valor inicial, ¿sí? Entonces, si quieren, si les parece bien, vamos a hacer estas cositas. A ver. Déjenme que lo abro, así ya lo tengo a mano. Vamos a ver si lo tengo a mano. Así ya lo tengo a mano y después cualquier cosita podemos tirar algún ejemplito acá. Entonces, entradas, salidas. ¿Sí? Si yo digo leer, edad, y la idea del algoritmo es decirle a la persona cuántos años va a tener dentro de 20 años, ¿sí? Nosotros sabemos que acá hay una lectura, acá hay una asignación,
Y en el pseudocódigo lo represento así. En el lenguaje formal lo represento con un igual. Ahora vamos a verlo. Vamos primero a pseudo conceptualizar esto. Y acá voy a hacer que edad más 20 va a ser el resultado de lo que queríamos expresar. Y acá podemos hacer la salida. Entonces tenemos entrada, proceso, salida. Esto es muy recontra, muy básico, ¿no? Entonces pongo, si tengo 15 años, voy a tener dentro de 20, 35. ¿Sí? Este algoritmo, si lo vuelvo a ejecutar, porque no tiene ninguna estructura de iteración, si tengo 15 años, 35. Entonces, mismos valores de entrada, mismos salida. Se cumple el criterio este de que dijimos que un algoritmo es definido. A mismas entradas, mismo resultado. Pero si le pongo 56, me va a dar 76. ¿sí? Entonces, ya funcionando, ¿no? Esto de que se está representando que tengo una lectura, un proceso y una salida. Volvemos a la PPT. ¿sí? Entonces digo, ¿cómo se representa esto? Digo, más allá de que algunas cosas se las fui metiendo a cucharazo, ¿cómo se representa esto de la entrada cuando me voy al Python? Digo, porque acá tengo que interpretar lo que yo tengo que hacer, que sé que tengo que hacer, en una sintaxis de Python. Bueno, el Python tendrá su sintaxis y otro lenguaje tendrá otra sintaxis, pero lo que yo no tengo nunca que perder de vista es que tengo que hacer el leer. ¿sí? O sea, eso que yo escribí en el pseudocódigo, que no voy a estar todo el tiempo escribiendo el pseudocódigo, pero que tengo que, digamos, mentalmente mi cabeza lo que hace es traducir todo el tiempo a pseudocódigo y después interpreto en el lenguaje en el que esté parado. Entonces, si yo tengo que volver a ese pseudocódigo, ¿sí? Este ya lo salvé. Esperen que voy a agarrar y voy a hacer otro ejemplito acá. Y vamos a hacer algo sin la misma interpretación de ese pseudocódigo a C sería decir edad, sería decir, a ver cómo era el pseudocódigo, me lo olvidé. Leer edad, la edad futura es igual a edad más 20. Entonces, vamos de vuelta. Dijimos, dame la edad. Y acá, la lectura. ¿Cómo se hace el leer? Entonces, el leer se hace diciéndole input. Acá, además de leer, lo que tiene de bueno es esto que yo puedo ponerle texto a ese input. O sea, cuando no tengo que hacerlo en 2 líneas, como sí debería hacerlo en el pseudocódigo. Si yo quiero acá poner un cartelito, yo debería darle un mensajito acá que diga ingrese la edad. No puedo acá poner, hacer esto. Ingrese la edad, coma edad. ¿sí? Porque si quiero texto, lo tengo que poner en otra línea. Acá que diga escribir, ingrese la edad. Vamos a ir, digamos, pasando el pseudocódigo al lenguaje, porque a mí lo que me interesa es que capturen la idea y que después la interpreten, ¿sí? Que la interpreten con las reglas que les pone el lenguaje. Entonces acá ven que ingrese la edad, 22, tienes 42. Perfecto. Vamos a hacer esto mismo, la interpretación en pseudocódigo. Entonces, ingrese la edad. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, como para ir ya capturando y repasando cosas que fuimos viendo. Voy a poner así todo junto, variable. Variable entera. Además tengo asignación. ¿sí? Esto va a calzar acá. Lo que ponga acá va a ir asignado a edad. Y además tengo entrada. Vamos a ponerle de una manera un poquito más piola. Y tengo una lectura. De datos. ¿sí? Todo eso es lo que tengo. Entonces dijimos, si esto es la edad futura es igual a
edad más, dijimos, 20. Salida, print. ¿Sí? Edad futura. Esto es la interpretación. ¡Pum! Me explotó. Es la interpretación. ¿Qué pasó acá? Creo, estoy casi seguro que es esto. Veamos el error que dice. Can. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. ¿A dónde la puse en minúscula? ¿Acá? No. ¿Sabes por qué es? ¿Sabes lo que está pasando? Casi seguro. Fíjate el error que dice. Can only, concatenate, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que te está diciendo? Mirá. Yo input, así, solito, yo te voy a tomar caracteres. Si querés que tome número, tenés que avisarme que vas a tomar números. Entonces, claro, cuando yo hago esto y meto el input, ¿qué imaginan que entra acá? ¿Un número o una letra? E independientemente de lo que yo ponga, ¿cómo lo interpreta? ¿Como número o carácter? ¿Qué imaginan ustedes? Como carácter. Como carácter. Y está bien que lo digas con duda, porque en realidad lo estamos viendo por primera vez, ustedes lo están viendo por primera vez. ¿Por qué lo interpreta como carácter? Porque el input necesita que si eso querés que sea número, decirle, che, lo que meta, metémelo casteado como número ahí, ¿eh? Porque mirá que si no, me vas a meter un carácter, ¿y qué dijimos de los caracteres malás pera? Pera con banana, no camina, ¿no? Si edad, por más que yo le ponga un número, lo considera como esto no camina. No puedo hacer una operación matemática sobre texto más carácter. Y fíjate el error que da. Más o menos dice, mirá, no puedo concatenar número que no sea entero a str, a string. Así que fíjate qué querés hacer. Porque, o sea, o me lo pasás todo entero, o qué querés hacer con eso. Entonces, ahora van a ver que juego a que ahí va a caminar. Si a esto lo fuerzo a que esto entre como número, esto es particularidad del lenguaje, ¿eh? ¿Ven ahí qué hizo? Lo sumó, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Si quieren, así hacemos todo bien fácil. Metemos esto acá arriba. Esto lo pasamos a Python. ¿Sí? Con la particularidad que cuando hago un input, cuando hago una lectura, el Python necesita que le diga que si yo quiero que lo trate como un número, le avise. Porque si no, por naturaleza te lo va a meter. O sea, si vos pones input y no le decís, metémelo como entero o como float, te lo va a meter como char. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende, profe. Sí, se entiende, profe. Miren, vamos a hacerle esta trampa. Para que quede recontra claro que lo que digo es cierto. Igual, si lo dicen en vivo, puede fallar. Edad 2. Meto otra cosa. Si yo a esto lo tengo así como está, ¿qué va a entrar acá? ¿Un número o una letra? ¿O texto? ¿Texto? ¿Perdón?
¿Va a entrar como? Perdón, no escuché. Bien, como un carácter. Entonces, si entra como un carácter, vamos a probar si es cierto. Hago una barbaridad, ¿eh? A ver. ¿Imaginan que esto va a funcionar o no? Vamos. ¿True o false? Sí, sí. Sí, verdadero. Va a funcionar. ¿Por qué? Creo, creo. Porque a esto lo va a tomar como carácter y yo puedo concatenar carácter con carácter. ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Aclaré o no aclaré? ¿O fue peor? Y un poco se aclaró. Un poco sí. Sí, justo te tapó cuando estabas diciendo que no. A vos. Pero entonces, fíjense. Si yo quiero que lo trate como número, le tengo que avisar. Y si quiero que lo trate como float, le tengo que avisar. Y si quiero que lo trate como carácter, lo dejo por default, por naturaleza, por default, lo dejo como está y, y te lo va a tratar como una cadena de caracteres. ¿Está bien? Entonces, si lo trata como una cadena de caracteres, puedo hacer esta pavada que acabo de hacer acá, que no tiene ni pie ni cabeza, que lo único que hice es simplemente forzar para mostrar el concepto de que un input, por naturaleza, lo mete como char y que si yo quiero sumarlo a algo, no voy a poder sumarlo a un número. Justamente es lo que nos estaba pasando acá. Si yo a esto le quiero sumar un 4,